Bienvenidos a un nuevo video de Electric IBAM. La idea del video de hoy es que puedan ver cómo debe ser un tablero eléctrico en un domicilio como mínimo, y a su vez vamos a ver si es que en el circuito de iluminación se puede agregar un tomacorriente, ¿sí? Si está permitido, cuáles son los requisitos a considerar que hay que tener en cuenta por seguridad, o si realmente no está permitido agregar un tomacorriente a dicho circuito de iluminación. Sin más, empecemos. Vamos a empezar por cómo debe ser un tablero eléctrico en nuestra vivienda, ¿sí? Como mínimo. Decimos de manera como mínimo porque sabemos que cada lugar es de manera diferente. No es lo mismo un domicilio con 2 habitaciones que con 4 habitaciones, ¿me explico? Bien, pero esto hay que tenerlo en cuenta como referencia, que como mínimo debe ser un tablero de esta manera. Ahora, si en mi hogar no es de esta manera, hay algo mal, ¿sí? Que se puede mejorar de a poco, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, empezamos. Lo primero, tenemos el medidor de la compañía eléctrica distribuidora. Hay una cañería que vincula a un primer tablero que se llama tablero principal. La distancia entre sí, entre el medidor y el primer tablero, debe ser como máximo 2 metros, ¿bien? Entonces, los cables que vinculan la salida del medidor, lo primero que se debe encontrar es con un dispositivo de protección que proteja contra sobrecargas y fundamentalmente contra cortocircuitos, ¿sí? Por eso debe ser un interruptor termomagnético, ya que cumple esa función, ¿bien? Luego se va a conectar un interruptor diferencial y después de acá en adelante va a haber, depende de cada lugar, ¿sí? Depende de cada circuito que va a haber. Pero como mínimo debe haber 2 circuitos. Un circuito de toma corrientes y un circuito de iluminación. Y una de las cosas súper importantes que debe haber en el domicilio, en los tableros, en todos lados, es la bornera de puesta a tierra. ¿Sí? La bornera de puesta a tierra, la puesta a tierra en sí es un socio fundamental del interruptor diferencial que protege contra los contactos indirectos. ¿Sí? Este se utiliza con el conductor de protección cable verde-amarillo y se conecta a todos los orificios de la tercera patita del tomacorriente, ¿sí? El cable verde-amarillo. Bien, por eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante entender cómo debe ser un tablero? Porque observamos acá lo siguiente, ¿sí? Tenemos desde la salida del circuito de tomacorrientes el cable de neutro, tenemos el cable de fase, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer de acá es llevar el cable verde amarillo, bien, por acá. En este lado lo mismo. Tenemos el neutro, tenemos la fase. Hasta acá se va entendiendo bien, ¿sí? Yo trato de hacerlo de esta manera, especialmente para todos los que están iniciando en esto, ¿sí? Y el conductor de protección, el cable verde amarillo, ¿sí? ¿Qué tienen en común esto? Que van de manera independiente, es decir, que yo tengo que tener en la instalación una cañería para el circuito de toma corriente solamente y una cañería solamente para el circuito de iluminación. Para los que no conocen lo que es una bornera de puesta a tierra, es esta. Se observa que tiene varios espacios para conectar los cables. En uno de los cables se va a conectar el cable verde amarillo que vincula al electrodo dispersor tipo jabalina cilíndrica que va a la tierra. De ahí se conecta a esta bornera de puesta a tierra, que está en el tablero, y de ahí se deriva a los circuitos, ¿sí? Toda la cantidad de circuitos que tenga, de acá se conecta a cada circuito. En este caso hay estos 2. Bien, es buenísimo. Todavía no entramos en detalles, pero es importante tenerlo en cuenta que debe ir en la instalación. Tanto el interruptor diferencial, que me va a proteger a mí, ¿sí? Y también en conjunto con la bornera de puesta a tierra, que también me va a proteger. Por ende, debe estar en todos los domicilios, ¿sí? Súper importante entender el funcionamiento. ¿Sí? Genial. Ahora, nuevamente, vamos por paso. Todo esto estoy haciendo, ¿por qué? Porque necesito entender esto para saber si yo realmente puedo o no puedo agregar un tomacorriente al circuito de iluminación. ¿Por qué estoy hablando de eso si estoy diciendo que cada uno va de manera independiente? Porque en una parte se puede llegar a permitir si cumple varios requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Hablemos entonces del circuito de iluminación, porque la gran pregunta es,
¿Se puede agregar un toma corriente al circuito de iluminación de acá a acá? Sí se puede, siempre y cuando que desde acá, o sea, desde la salida, salga con cable de 2,5 milímetros cuadrados. Si yo utilizo cable de 2,5 milímetros cuadrados desde acá, yo puedo agregar un toma corriente a dicho circuito, ¿sí? Bien, si yo acá salgo con cable de 1,5 milímetros cuadrados, ya no puedo agregar un toma corriente. Si hoy en tu instalación abrís la tapa del tablero, encontrás cables de 1,5 milímetros y ves un toma corriente, te recomiendo por seguridad sacarlo. ¿Sí? Porque de acá debe ser 2,5 milímetros cuadrados. Es decir que para el circuito de iluminación, si tenés una termomagnética de 10 amperes, de 2 por 10 amperes, y tenés salida de cable de 1,5, está bien, pero no vas a poder agregar un tomacorriente. Bien. Ahora, si vos tenés una termomagnética, que también esto ya lo podés hacer, vos podés implementar lo que yo te estoy tratando de recomendar, abrís la tapa del tablero y encontrás cable de 1,5, acá sí o sí necesitas una termomagnética de 2 por 10 amperes. Bien. Si acá tenés una termomagnética de 2 por 16 y tenés salida de cable de 1,5, esto está mal. Esto tenés que reemplazarlo por uno de 2 por 10 para que te proteja los cables, ¿sí? Por seguridad. Siempre todo esto por seguridad. Bien. Si tengo termomagnética de 2 por 16, ya sí o sí tengo que agregar cables de 2,5 milímetros cuadrados. Porque el cable de 1,5 soporta hasta 15 amperes. No me queda protegido, ¿sí? Entonces sí o sí cable de 2,5. Entonces un golazo, si yo tengo cable de 2,5, yo puedo llegar a agregar un tomacorriente cuando quiera, ¿sí? Mayormente se agrega en un baño. Bien, eso es una de las cosas. Otra segunda opción es que se puede agregar siempre y cuando en dicho circuito no tenga más de 15 bocas, ¿sí? Porque en este circuito como máximo, en el circuito de iluminación, como máximo debe haber 15 bocas, ¿bien? Es decir que si yo tengo bocas, bueno, disculpen, bocas, si yo tengo más de 15 bocas, ya no puedo agregar toma corriente a dicho circuito. ¿Se entiende? Todas esas limitaciones que tengo, que es súper importante, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta y saberlo. Y poder revisar la instalación y darse cuenta, contar la cantidad de bocas que hay, si realmente esto está de esta manera. Bien. Entonces ya sabemos, van separados, pero se puede agregar un toma corriente si cumple estos requisitos. Bien, que ahora me estoy acordando de eso y demás. Bien, buenísimo. Listo. Ya teniendo en cuenta esto ahora, lo que vamos a pasar es a ver la parte de la conexión, de la manera práctica, cómo nos tiene que quedar dicha conexión. Seguimos. Tenemos entonces el primer interruptor termomagnético general, tenemos el interruptor diferencial, tenemos un interruptor termomagnético para el circuito de tomacorrientes, que debería tener cañería independiente, y tenemos un interruptor termomagnético para el circuito de iluminación. ¿Sí? Cuando hablamos de tablero, en este caso yo lo tengo de esa manera, pero siempre es importante recomendar que el tablero debe tener un espacio, dejar un espacio de como mínimo un 20% de más. Si yo en un futuro tengo si yo tengo este tablero, ¿no? Y en un futuro quiero agregar otro circuito, ya no tengo espacio. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bueno pensar en un futuro y comprar siempre un tablero un poco más grande. Si el día de mañana quiero agregar un aire acondicionado, ¿sí? Algo de una carga mayor a 10 amperes, que es un circuito especial, ya no tengo espacio. Pasa mucho hoy ir a un domicilio, encontrarse este tipo de tablero y no tener espacio y tengo que cambiar todo o agregar un tablero en otro lado que ya no queda lo mismo. Estoy mareando, no estoy hablando de todo un poco. Estoy agregando más información para ustedes que les puede llegar a servir, ¿sí? Bien, pero siempre es bueno recomendar. Así que listo, tenemos la termomagnética, circuito de toma corriente y iluminación. Entonces desde acá salimos con los tres cables, neutro, fase y el conductor de protección, cable verde amarillo. Yo tengo agregado un interruptor y agregué el toma corriente. Como vamos a maniobrar ahora, voy a bajar la termomagnética de esta manera. Entonces venimos con el cable de fase al interruptor, ¿sí? Y tenemos que agregar un toma corriente. Por ende tengo el neutro, tengo el conductor de protección, cable verde amarillo, y la fase la derivo de acá, ¿sí? Del mismo que conecté al interruptor. Nos queda la conexión de esta manera. Bien. Ahora, si tengo que conectar el retorno,
que es la vinculación entre el interruptor de efecto y el portalámpara, lo identifiqué. ¿Por qué motivo identifiqué? Observen esto, cómo le coloqué una cinta acá y también una cinta acá. Es importante porque el retorno no puede ser ni neutro, o sea, el cable de retorno no puede ser celeste, no puede ser verde amarillo, ni la fase. Entonces, ¿qué color debe ser? Y los blancos. Los blancos se utilizan mayormente para retorno. Pero por fuerza mayor, o sea, si no tengo opciones, puedo utilizar un cable de fase, siempre y cuando yo de alguna manera lo identifique. Miren cómo yo identifiqué acá, en la punta de acá y la punta de acá. Si esto está en la caja y esto está en esta caja, voy a decir, ah, mirá qué interesante. La persona que vino lo identificó. Y eso está bueno, la verdad, empezar a llevarnos de esa manera, ¿no? Así que es un punto para destacar y está bueno tenerlo en cuenta también cuando nos toca hacer este tipo de conexiones. Por ende, la conexión nos queda de esta manera, ¿sí? Cable de fase al borne central del interruptor, derivo al toma corriente, al borne que viene identificado. Acá tenemos identificado con una N de neutro que va al celeste y este el símbolo de tierra, bien, que va al conductor de protección. ¿Se entiende cómo nos queda de esta manera? Ahora, están compartiendo la misma caja y esto debe estar, otra de las cosas por el cual se puede llegar a agregar, si esto está a una distancia a nivel del piso como mínimo a 0,90. Si esto está a 0,90 del piso, del nivel del piso, se puede agregar. A 1 metro se puede agregar, 1,10 m se puede agregar. A menos de 0,90 metros del piso ya no se puede agregar un tomacorriente a dicho circuito de iluminación, ¿sí? Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta. Última, varias cosas, pero bueno, es importante todas las cosas, poder tratar de cumplirla por seguridad. Esta es un tomacorriente identificado. Observan que viene como con el símbolo de una lámpara. ¿Por qué motivo? Porque me está dando una información. Si yo soy el usuario de ese lugar y no tengo información y no conozco del tema una base de electricidad, a simple vista cualquier persona va a decir que algo, una luz tiene, algo me está diciendo. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que este tomacorriente está derivado del circuito de iluminación. Es decir, como yo usuario sé que tengo una termomagnética del circuito de tomacorriente y una termomagnética del circuito de iluminación y está independiente, si yo bajo la termomagnética del tomacorriente voy a considerar que acá ya no hay tensión. Si yo no tengo este símbolo. Bajando acá voy a considerar, ¿sí? De manera porque escuché que me había dicho que esto estaba separado. Entonces bajo la termomagnética del tomacorriente voy a decir, ah, listo, acá ya no hay tensión, puedo trabajar de manera tranquila. O el mismo electricista. Más allá de todo esto, sabemos que antes de hacer algún tipo de trabajo hay que verificar y medir si hay tensión. Pero ponele que no. Entonces, si yo bajo la termomagnética del circuito de tomacorriente, voy a considerar que acá ya no hay tensión. Y si llego a trabajar, va a haber tensión y puede surgir una desgracia. Me puede pasar una descarga eléctrica, algo que no está bueno, ¿sí? Por ese motivo, si lo voy a conectar en una misma caja con el interruptor, debe venir identificado que para poder trabajar de manera tranquila no hay que bajar la termomagnética del circuito de tomacorrientes, sino la de iluminación. Por ese motivo, digamos. Para avisar que en realidad está conectado al circuito de iluminación y sí o sí hay que bajar esta por protección, por seguridad. Más allá que antes de hacer algún trabajo igual hay que medir que no haya tensión. Por ese motivo, sí o sí, para poder hacer esta conexión, el tomacorriente debe venir identificado. Si esto no está identificado, yo esta conexión no la puedo hacer, ¿sí? Estoy seguro que más del 80% de las viviendas que tienen este tipo de conexión y en una misma caja, este símbolo no lo tiene. Por eso le comparto esta información. Espero que le sirva, ¿sí? De que debe venir identificado, ¿sí? Este es un modelo que yo tengo de Schneider Electric, así que se consigue en el mercado. No es que no se consigue, estoy seguro que también otras marcas los deben hacer. Buenísimo. Eso entonces como para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Se entiende? Digamos el concepto en sí. Bien, ya tenemos entonces circuito de toma, circuito de iluminación. ¿Sí? Tenemos tensión, genial. Si yo bajo el interruptor termomagnético del circuito de toma corrientes, voy a seguir teniendo tensión. ¿Por qué? Porque viene derivado del circuito de iluminación.
Bien, ahora ya no tengo tensión cuando bajo la termomagnética del circuito de iluminación. Buenísimo. Esa era la idea entonces, ¿sí? Entender que debe venir identificado porque viene derivado del circuito de iluminación. Buenísimo. Espero que la información del día de hoy agregue un poco más de información para ustedes. Espero que les sirva para ustedes para poder aplicarlo. Los invito a todos a suscribirse al canal y activar la campanita para mucha más información. Saludos.